Cuando ya disponga del software Origin descargado, vamos a ejecutarlo y les voy a mostrar cómo procesar los datos. Entonces van a el menú de Windows o si es un Mac, pues al de Mac, y localizan el icono de Origin. Se ejecuta. Ya se hizo la activación de la licencia, entonces no nos va a pedir nuevamente eso. Creo que al final, cuando se cierra, va a aparecer cuántos días nos restan pues para usar la licencia. Por defecto abre una ventana donde muestra cuáles son las posibilidades para iniciar. Simplemente vamos a darle esta que está seleccionada, que es que inicie con un libro de trabajo en blanco. Se puede seleccionar o dar OK. Al hacerlo aparece un libro vacío en el que podemos incluso insertar más columnas, pero pues para el caso de la aplicación no necesitamos hacerlo. En este espacio es donde debemos colocar los datos que van a ser procesados. Entonces, esos datos ya están en el archivo de Excel. Lo que ustedes harán será seleccionar los dos, pueden sostener Shift y Control al mismo tiempo y dar flecha abajo. Esto va a hacer que todos los datos se seleccionen y simplemente le vamos a dar copiar. Entonces ya quedaron pues en el portapapeles de Windows y los podemos pegar aquí directamente. Entonces aquí simplemente será pegar y aparecen pues todos los datos. Ahora podemos hacer el etiquetado de los ejes en el eje X, que es A. Vamos a poner que esto es el tiempo y abajito aparecen las unidades, que serán minutos. Este tiempo está en minutos. La intensidad es el eje vertical, la intensidad del detector, y podemos poner simplemente que es unidad de intensidad. Podemos ponerlo así. No tiene unidades realmente, son unas unidades arbitrarias del detector. Cuando ya se disponga los datos allí, podemos comenzar la manipulación. Primero podemos hacer la gráfica. Podemos hacerlo seleccionando la columna Y o incluso las dos solamente una vez. Y cuando la columna esté seleccionada, con clic derecho aparece el menú Plot y vamos a crear una gráfica. Aquí están varias opciones de gráficas, pero vamos a usar esta, una línea que va a unir con líneas los puntos de la serie de datos. Al hacerlo aparece aquí la gráfica, una nueva ventana en Origin. Aquí aparece el explorador de proyectos. Cuando uno se para simplemente ahí, aparecen las hojas, ya sean de los libros o los gráficos abiertos. Esto nos creó un nuevo gráfico, gráfico 1, y es esto. Podemos deshacernos de esta leyenda, simplemente la seleccionamos, con clic derecho podemos borrarla, ¿no? Si queremos, pues está ahí. También podemos seleccionar los ejes. Por ejemplo, si queremos ver una ampliación en el eje horizontal, vemos que más o menos para estos datos particularmente los valores dan más o menos desde 2 hasta 12. Entonces yo le doy doble clic sobre cualquiera de los números del eje y se abre un menú, y aquí en el primero, en las primeras de las pestañas, la escala, yo puedo decir que vaya de dónde a dónde. Entonces vamos a hacerlo desde 2 y simplemente digito los valores. Acá abajo está el incremento. Yo voy a hacer que vaya de una unidad en una unidad. Le puedo dar a aplicar para ver el cambio o darle OK para cerrar la ventana. Entonces al darle a aplicar voy a ver el cambio, ¿no? Y miren que allí ya se ve pues la ampliación. Creo que esto es suficientemente bueno. Lo mismo podría hacer con la escala vertical. Podría simplemente cambiar acá en este lado de la ventana a la escala vertical. Por defecto está desde menos 250.000 hasta 3.500.000, pero yo podría incluso hacer que esté un poquito más abajo esto, es decir, que arranque un poquito más arriba, tal vez en menos 10.000. Vamos a ver si en menos, bueno, menos 10.000, 100.000. Voy a darle a aplicar y veo que sí se bajó un poquito más, ¿no? Entonces cuando ya esté satisfecho con esto, le voy a dar OK y aquí quedaron los cambios ya guardados dentro de la gráfica. Puedo cambiar incluso el color del trazo para distinguirlo del plano. Para eso simplemente me paro con el cursor sobre algún punto de la gráfica y le doy doble clic. Al darle doble clic se aparece esta ventana emergente y aquí puedo cambiar varias cosas, el espesor de las líneas, el estilo,
vamos a hacer un cambio solamente en el espesor y en el color. Entonces aquí en el color, por ejemplo, voy a usar el azul. Puedo darle a aplicar para ver los cambios. Y si estoy satisfecho, pues le doy OK. No es necesario darle a aplicar, puede ser que directamente se le dé OK y ya este será el resultado final. Entonces aquí ya podemos ver el cromatograma. Hay 9 picos principales y unos picos pequeñitos acá alrededor del segundo pico que corresponde al hexano. Entonces lo que nos disponemos a hacer ahora es calcular los parámetros de cada uno de estos picos, como el tiempo de retención, como el ancho a media altura, el área y la altura de esos picos. Esos parámetros nos los puede dar este software. Para eso yo quiero hacer un zoom en la parte baja de la escala. Para hacer ese zoom, en este menú vertical busco este pequeño icono que tiene como una lupa. Le doy clic y lo activa y ahora la apariencia del cursor ha cambiado. Ya no es un puntero, sino que es una lupa y simplemente yo voy a sostener y le voy a mostrar en dónde quiero hacer el zoom, ¿no? Voy a hacerlo por aquí en la zona media porque ahí es donde voy a hacer el procesamiento de datos. Entonces yo lo sostengo acá y voy ampliando, está sostenido hasta acá y suelto. Al hacerlo, pues esta es la zona pues donde voy a trabajar. Bien. Como necesito trazar la línea base para el cálculo, pues por eso hice el zoom acá. Si no estoy satisfecho con el zoom, yo puedo darle simplemente acá a esta que sería como el zoom out y vuelve nuevamente a donde estaba. Entonces voy a volverlo a hacer acá y tal vez no ir tan abajo, por aquí muy cerca del punto medio. Eso pues es un poquito más satisfactorio. Bueno, ahora sí, para comenzar a procesar los datos, yo puedo hacerlo por el rango completo de datos hasta como 15 minutos, que es que están los datos, pero este va solamente hasta 12, de ahí en adelante no hay nada que me interese. Entonces yo puedo hacer el procesamiento solamente en esta sección. Para señalar en qué sección voy a hacer el procesamiento, vengo a este menú de acá y aquí dice selección en una gráfica activa. Entonces voy a seleccionar ahí, simplemente doy clic sostenido y le digo en qué rango yo quiero hacer el análisis que voy a hacer, ¿no? Aparecen un par de líneas rojas verticales que me están diciendo que alrededor de estos valores, entre este de acá y este de acá, es que va a calcular lo que va a calcular. Yo quiero pues que calcule todos los picos que estén en este rango. Si quiero, por ejemplo, solamente una parte, pues la selección hubiera sido solamente en esa parte, pero aquí voy a tomar los 9 picos. Una vez estemos ahí, puedo ir a el menú del análisis. Entonces aquí en la parte superior pueden ver sobre análisis, acá, clic, y lo que me interesa es el procesamiento de los picos. Entonces vengo aquí en esta parte que dice Peaks and Baseline y puedo seleccionar el analizador de picos, este Peak Analyzer. Si yo he usado alguno antes, pues aquí me aparecerá cuál fue el último que usé, pero pues voy a mostrarles cómo hacerlo desde el inicio. Entonces venimos acá, que es abrir como el diálogo o la secuencia del procesamiento. Entonces pueden ver que la apariencia ya cambia un poco, se ve un poco más amplio a lo largo de la pantalla para hacer el análisis. Entonces lo primero que aparece en ese menú es lo que quiero hacer. Si quiero integrar los picos, si quiero crear una línea base, subtraer esa línea base o encontrar picos para que los encuentre por mí. Por ahora lo que quiero es integrar los picos, entonces dejo por defecto esa opción. Esto es lo que yo acabo de señalar y me está diciendo que del gráfico 1 va a hacer el análisis sobre ese rango. Entonces le doy en siguiente. Al dar en siguiente, lo primero que me está diciendo es cómo voy a considerar la línea base. La línea base puede ser constante, puede ser que yo la defina o que yo tenga unos datos por allá que de alguna forma me muestren la forma de una línea base, pero no, vamos a usar la línea base constante y como constante tenemos varias opciones que utiliza el valor mínimo, que es el que está por defecto. Entonces aquí por defecto pueden ver que la línea base pasa relativamente bien por los puntos de abajo. Podemos usar esa, el máximo seguramente no, porque la línea se va a subir por allá al pico más grande, el promedio que está por ahí, pero creo que para estos datos la mediana, que es el valor que más se repite, parece que se ajusta mejor a todos los valores. Es una sola línea recta. En el ejemplo que les mostré en clase, hubo que crear la línea base porque tenía como un levantamiento hacia el final. En esta no aparece ese efecto. Entonces voy a usar la mediana, que es el valor que más se repite. Como aquí hay tantos valores llegando a este valor del mínimo, entonces ese valor de la mediana me va a servir para eso. Entonces la mediana parece ser una buena línea base para hacer las medidas. La selecciono y continúo. Next.
Aquí me está preguntando que si quiere que subtraiga la línea base o que haga un rescalamiento de la gráfica. Realmente no me interesa nada de eso. Yo lo puedo subtraer o rescalar, pero no, simplemente voy a seguir. Y ahora sí viene la parte donde debo definir los picos. Por defecto, él los puede encontrar automáticamente. Y aquí esta cajita que está seleccionada me dice que permitir como que él automáticamente encuentre los picos. Yo lo voy a dejar marcado y le voy a dar find para que él encuentre los picos. Cuando le di find, aparece acá que son 9 picos. Entonces él identificó muy bien los 9 picos principales, pero como para el análisis necesito también estos 3 pequeños picos. Entonces yo voy a quitar esta selección y voy a darle aquí en add para que me permita a mí manualmente adicionarle picos a esos 9 que él ya encontró. Entonces al darle add, yo miro cuáles me interesan estos 3. Entonces me paro primero aquí, todavía no he hecho clic, solamente ahí, y aquí hago doble clic rápidamente, doble clic, y esta línea me muestra que ya ese pico fue seleccionado. Luego voy por el otro, otra vez doble clic, ya se seleccionó el otro pico, y el tercer pico de los pequeños es este. Entonces al tener estos 3 seleccionados le voy a dar done. Hecho, ya está hecho. Y ahora pueden ver que aquí aparece que el número de picos es de 12. Ya eso es lo que me interesa, que él calcule todos estos parámetros para 12 picos. Cuando ya los encuentro, voy a next y en la siguiente él va a hacer simplemente el cálculo. Ya pueden ver ahí que aparecen sombreados los picos sobre los que él calculó cosas, los 9 principales y los 3 picos pequeñitos, para un total de 12 picos, y estarán enumerados del 1 al 12 en orden creciente del tiempo de retención de cada uno de ellos. Aquí simplemente le voy a dar finish y esto va a crear un cambio en la gráfica, pero al mismo tiempo dentro del libro de trabajo abrió unas hojas donde están los cálculos y los parámetros que necesito. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí me está mostrando esto, yo lo puedo borrar, me estorba para ver, voy a darle borrar. Y si amplío la escala nuevamente, voy a poder ver aquí el punto más grande. Miren que aquí aparecen sobre cada pico el tiempo de retención. Si yo quiero ver el tiempo de retención de cada uno de esos picos, que aquí aparece muy amontonado por el tamaño del texto, yo puedo volver acá a Scale In y alrededor de esos lo señalo y me pueden mostrar los tiempos de retención de cada uno de esos 3 picos pequeños, ¿sí? Puedo volver acá y si quiero verlos todos, pues seguramente tengo que hacer un cambio en la escala vertical. Entonces, así como ahora para la escala horizontal le di doble clic sobre un número, para la escala vertical hago lo mismo, me paro sobre un número, doy doble clic y eso va a abrir el cuadro de diálogo y aquí en Scale puedo hacer el cambio. Entonces, no me interesa la escala horizontal, pero no, necesito cambiar la vertical. Tal vez el valor más pequeño pueda ser en menos, a ver, pongamos menos 20.000. Recuerden que siempre puedo usar apply acá para ver el efecto de ese cambio. Tal vez 10.000 también funcione. Voy a tratar de que la gráfica no quede tan levantada. Ahí quedó mejor. Y voy a aumentar el valor máximo para que se puedan ver todos los picos. Entonces esto está en 400.000. Voy a ponerle 1.000.000. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a darle apply. A ver, todavía sigue estando por debajo. Entonces pongámosle 1.500.000, a ver, aplicar. Ahí apenas comienzan a ver esto, significa que esa intensidad de ese último pico es realmente grande. A ver, vamos a probar con 1.800.000. Ahí todavía falta, incluso pongamos entonces 2 millones. Bueno, pero todavía nada, entonces vamos a probar 2.500.000. Tal vez me pase y me toque devolverme un poco. No, sigo hacia arriba. Vamos a poner 3 millones a ver si se alcanza a ver. No, esa señal es mucho más alta. Recuerden que este pico es el doble de altura de estas. Esto está como en 2000, entonces esto seguramente estará por encima de 4.500.000. Bueno, ya creo que se me fue un cero de más. Se lo borro. Y ahora sí, bueno, ahí puedo ver mejor los todos los picos, pero los 9 picos y los pequeñitos. Y desde ahí yo incluso podría jugar aquí con el zoom, simplemente con la lupa esta del acercamiento. Entonces aquí están los picos. Normalmente no tomaré los valores de ahí, pero si yo necesito, por ejemplo, la gráfica y la quiero pegar en alguna parte,
yo puedo hacerlo. Bueno, entonces, si esta gráfica la quiero anexar, por ejemplo, al informe de laboratorio con sus tiempos de retención, doy clic en el medio y aparecen estos puntos alrededor de la gráfica y con clic derecho voy a ir a copiar. Entonces yo puedo copiar esta gráfica, puedo copiar, pues aquí hay diferentes formatos, pero voy a darle simplemente copiar. Y luego puedo pegarla, por ejemplo, si estoy haciendo mi informe en Microsoft Word, puedo abrir ese y darle control B o pegar. Bueno, parece ser que no copió. Vamos a repetirlo, copiar. Y voy acá a pegar. No, parece ser que esa función no está habilitada. Vamos a ver si puedo copiarla de otra forma. No. Vamos a ver. Bueno, entonces simplemente con clic derecho sin marcarlo. Aquí con clic derecho voy a darle ampliar esto. A ver esto. Yo sé que hay una opción que se llama copy page, pero no aparece. Tal vez como una opción, como la versión es una versión de ensayo, no me deja hacer ese tipo de cosas. A ver, o en copiar. Sí, copiar. Copy page. Esto es lo que realmente me permite a mí copiar el gráfico. Entonces voy a darle copy page y ahora sí puedo ir a Word, control B y me va a pegar la gráfica que está allí. Recuerden que como es una versión de prueba, aparecen cosas como esta marca de agua es una marca de agua de ellos, pues para que uno use la versión de prueba, pero si va, por ejemplo, a escribir un artículo científico, pues eso lo obliga a uno a comprar el software para que no aparezca pues esto demo alrededor. Pero bueno, digamos que para estas actividades académicas sirve. Entonces ustedes pueden copiar esto y pegarlo allá. Bueno, ahora vamos a mirar dónde quedaron los datos específicos adicionales, porque aquí solamente se ven los tiempos de retención. Entonces vamos acá en donde aparece el explorador del proyecto y damos clic en el libro 1. Al dar, bueno, doble clic realmente. Al dar doble clic, bueno, está la hoja original, que era donde teníamos los datos, y se han creado 3 hojas más. La hoja que nos interesa es la primera, que dice Integration Results. En esa aparece la tabla con los valores que necesitamos. Podemos hacer un zoom para ver mejor esto. Lo puedo hacer acá, ¿sí? O puedo simplemente con control, y yo estoy usando un mouse que me permite con la ruedita hacer pues el zoom hasta el nivel que yo quiera. Bueno, entonces aquí ya aparecen los valores. Aparecen en la primera columna la numeración sucesiva de los picos, luego aparece el área, luego el porcentaje de área, que es dividir el área de cada uno por el área total, y aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Los picos muy pequeñitos, que son estos dos y este quinto, estos tienen áreas muy pequeñas, ¿no? Miren que 1000, 2000, 2500 comparadas con 33.000 y las otras que van, creo que esta es la más pequeña, de 33.000 hacia arriba. Aparece el porcentaje de área, que ya les había hablado que era eso. Esto es un índice, dice un índice de las filas, realmente no sé qué significado tenga. Aparece dónde comienza cada pico y dónde termina. Está también el ancho a media altura. Recuerden, full width at half maximum, este es el ancho a media altura. Aparece el valor del centro, que es el tiempo de retención, y aparece la altura de cada uno. La idea sería, por ejemplo, exportar estos datos o pegarlos o copiarlos y pegarlos tal vez en Excel. Entonces, o en el mismo Word, si es que estamos haciendo el informe. Entonces, yo lo que voy a hacer es señalar todos los datos y luego con clic derecho voy a darle copiar, y aquí me dice copiar incluyendo los rótulos de esas columnas. Entonces yo le voy a dar acá esa selección y eso me permitiría, por ejemplo, ir a Excel y darle pegar. Bueno, esto no funcionó esta vez. Vamos a ver, pegó fue lo que había antes. Voy a volver a intentar, a ver. Copiar incluyendo. Vamos a ver si funciona esta vez, y aquí le voy a dar pegar. Sí, y aquí aparecen, entonces ya están pegados estos datos. Podemos señalarlos acá y ampliarlos un poquito para ver cómo. Y están los valores acá como están.
Tal vez con ese mismo pegar podía haberlo hecho directamente a Word. Voy a probarlo, realmente nunca lo he probado. Voy otra vez en esa opción. Me vengo aquí a Word. Me ubico debajo de la gráfica, solo como... Y sí, ahí aparecen como una tabla, ¿no? Pues aparecen realmente como valores. Yo les recomendaría más pasarlos primeros a Excel. Y aquí pueden, por ejemplo, ponerle los bordes que quieran. Y luego aquí creo que sí sería mejor de ahí copiarlo y pegarlo a Word. Creo que eso nos mostraría pues una tabla mucho más decente, si quieren. Y ya después ustedes pueden ajustar todos los parámetros que necesiten. Entonces, bueno, aquí tal vez sea más fácil acomodarlo primero aquí, hacer unas, por ejemplo, quitar lo que no necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos esto. No necesitamos dónde comienza, dónde termina cada uno. Entonces yo puedo simplemente eliminar estas otras columnas que no me interesan. Esta fila de acá parece que no tiene ninguna... Bueno, hacia arriba, que vaya esto. Bueno, y aquí está. Esta tablita tal vez sí sea una tablita mucho más editable o que tenga una mejor presentación. Esta sí la podemos pegar. Voy a pegarla acá y ahí quedó. Entonces tenemos el número de índice de cada pico, el área, el ancho, media altura, el centro y la altura. Esos son básicamente los valores. Y de esta forma entonces hemos tomado los datos que fueron exportados por el instrumento a Origin y ya les mostré cómo hacer la gráfica. Aquí pueden volver a la gráfica. Si quieren una gráfica sin los picos, recuerden, la pueden volver a hacer. Doble clic acá en Book. Vamos a la hoja 1, señalamos Y o los dos, realmente no importa, clic derecho, plot, line, vamos a crear una nueva gráfica y la pueden editar como quieran, ¿no? Pues para que no quede como con esos valores acá, los números, si quieren, cambian el color, la escala, bueno, todo lo demás que les acabo de mostrar. Y pues con esto ya podrían trabajar en sus informes.